Saiyajin se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre, mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? Eres demasiado débil para ganarme, diría Ryota mientras detuvo una veloz patada que iba a donde él. Jaja, si aún no uso mi verdadero poder y estás alardeando, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿no crees que ya sé eso? Si tu padre me lo dijo esto último, se lo diría Ryota en sus pensamientos, mientras esquivó varios golpes que se dirigían a donde. Maldición, entre más velocidad aumente él se va adaptando a mis movimientos, y eso se me complica si sigue así, diría Goku en sus pensamientos, mientras fue impedido por otra fuerte patada. Ojo dimensional, despliega de técnicas Loto del inframundo, diría Goku cuando una técnica de un gran poder fue liberada. Jajaja, ¿piensas que con un ataque de ese calibre me vas a ganar? No me hagas reír, diría Ryota, cuando con la punta de su dedo detuvo el ataque y lo destruyó. El Saiyajin se sorprendió por eso, ya que ese ataque era de un gran poder. Vamos, no me digas que ese fue tu mayor ataque, diría Ryota en burla a su rival. Imposible, ese ataque tenía una gran parte de poder de la piedra del tiempo, se diría el Saiyajin en sus pensamientos, cuando esquivó con mucha dificultad varias patadas que iban a donde él. Y en eso lanzó dos ráfagas de ki a gran velocidad. Ryota las esquivó a una gran velocidad, las ráfagas iban destruyendo todo a su paso hasta impactar a una montaña que la pulverizó por el impacto. Vaya, aún cargas más poder, eso es impresionante. Lástima que ese talento será eliminado por mi mano, pero si te conviertes en mi esclavo, pueda que eso no pase, diría Ryota con una pequeña sonrisa al saber que si el guerrero aceptaba tendría el arma más poderosa de toda la dimensión, pero lo que no sabía Ryota que el Saiyajin del infinito no es el único guerrero con un bestial poder. Jajaja, piensa que yo, un guerrero con un poder para destruir dimensiones, me uniré a una rata asquerosa como tú, diría el Saiyajin mientras se volvía a lanzar a una gran velocidad. Sigues sin entender que no eres rival para mí, el rey de este reino, diría Ryota, cuando a una gran velocidad detuvo una veloz patada que se dirigía a su cuello. Sí, pero aún no es mi máximo poder, diría Goku cuando desapareció de la vista de su rival. Imposible, lo perdí de la vista, diría Ryota, buscando al guerrero por todos lados, para se le hacía imposible verlo y percibir su ki era imposible ya que sentía su ki por todas direcciones. Ahora golpe caótico, diría el Saiyajin cuando su velocidad se duplicó más y lanzó el brutal puñetazo. Imposible, si ese golpe me impacta estaré perdido, diría Ryota cuando activó el ojo místico de tiempo, logrando moverse centímetros antes del impacto. El brutal puñetazo del guerrero destruyó y pulverizó algunos planetas a kilómetros por la brutalidad. Vaya, nada mal ese golpe Saiyajin, diría Ryota en burla, pero él sabía que si hubiera sido impactado no estaría diciendo eso. Jaja, si no lo hubieras esquivado, hubieras sido polvo en segundo, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Si eso crees, vuelve a hacer el mismo ataque, diría Ryota, ya que sabía había un límite para hacer el golpe caótico. Maldición, ha de saber que no puedo hacer el mismo ataque dos veces por un tiempo límite, se diría el Saiyajin en sus pensamientos, mientras retoma su postura y ve seriamente a su rival. ¿Qué pasa? Ya no puedes hacer el mismo ataque, diría Ryota en burla mientras logró bloquear dos veloces patadas que iban a donde él a grandes velocidades. Maldición, su sangre es como la de un Saiyajin, se va adaptando cada segundo a mis movimientos, y eso me complica cada segundo, diría el Saiyajin cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Vaya, no entiendes, escoria, que entre más rápido te muevas más fácil será para mí acabar contigo, diría Ryota cuando a una gran velocidad le acertó una brutal patada. Goku salió disparado unos cuantos metros mientras dio una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracias? Que ya vas a morir, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Técnica de sangre, flor de sufrimientos, ahora sentirás el peor dolor de tu vida, diría Goku cuando su técnica se activó a centímetros de su rival. Imposible, diría Ryota cuando fue presa del ataque. Por todo ese lugar se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso sin dejar nada a su paso. En esa explosión solo se veía a un guerrero con su cuerpo destruido, pero lentamente se iba regenerando. Ojo de Dios, diría el Saiyajin cuando vio a su rival, vio sus corazones, cerebros y el flujo de su ki. Vaya, con que debo destruir todo para eliminar a la escoria y traer la paz a este reino, diría el Saiyajin mientras iba dando pasos lentos. Flecha Shinigami de lamentos, diría Ryota cuando lanzó la flecha que la ocultó a la vista de todos. Ahora daré él, pero el Saiyajin sintió como fue a traveso, cayendo de rodillas frente a su rival, mientras escupe un bocado de sangre por la flecha que lo atravesó, ya que lleva un veneno de parálisis y un ki de destrucción. Ahora, ¿quién eliminará a quién?, diría Ryota, mientras se regeneran lentamente mientras vio fijamente la cola del Saiyajin. ¿Qué pasará si elimino esta cola? Volverás a la forma de ese Saiyajin Bardock, diría Ryota con una pequeña sonrisa.
Maldición, si me elimina la cola, estaré perdido. Mi cultivo se eliminará. Las piedras del infinito me destruirán por completo, se diría el Saiyajin en sus pensamientos. Espada carmesí del rayo, ven, diría Ryota cuando a una espada carmesí llegó a sus manos. Piedra del tiempo, detén todo el tiempo en la dimensión, diría el Saiyajin cuando en toda la dimensión se detuvo el tiempo en lo absoluto. Ryota se quedó inmóvil sin poder moverse. En eso el Saiyajin logró moverse y a una gran velocidad se apartó de su rival y el tiempo volvió a la normalidad de nuevo. Vaya, si no detienes el tiempo no la hubieras contado, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Y sin tu flecha Shinigami tú también hubieras sido historia, diría el Saiyajin serio mientras veía los puntos claves de impactar, pero sabía que podría ser una trampa si ataca. ¿Qué pasa? Solo te quedarás viendo, diría Ryota serio. Armadura de Ozaru, se diría el Saiyajin cuando una capa del pelaje de Ozaru se crea mientras se lanzó a una gran velocidad. Volvió a caer en el mismo juego, diría Ryota con una pequeña sonrisa cuando su puño se cargó de un poder de la destrucción. Golpe ira de Ozaru, diría el Saiyajin cuando lanzó el fuerte puñetazo a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a sus pasos. Donde empezaron una veloz batalla por cada impactado, destruyó aún más de lo que se había destruido. La realidad creada por el Saiyajin había sido destruida por la brutalidad de sus ataques. Goku estaba siendo golpeado brutalmente, cada golpe que iba recibiendo le iba causando un gran daño que de una fuerte patada fue mandado a volar kilómetros mientras a gran velocidad retomó su postura. ¿Qué pasa? Ser el nuevo Ashira no te sale fácil, diría Ryota en burla. Ser un Ashira no es lo mismo que ser el rey de una dimensión, diría el Saiyajin mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Bueno, ya va siendo momento de acabar con tu existencia, diría Ryota mientras su poder se hacía presente, destruyendo todo a su paso. El 60% era brutal, ese planeta estaba temblando por la magnitud de su poder. Vaya, parece que estaré perdido, pero no importa, el fuerte debe proteger al débil y los que amenacen sus existencias se la verán con el rey del infinito, diría el Saiyajin que solo aumentó el 100% de su poder con el 50% de todas las gemas en la forma final con el ojo de Ozaru y el tiempo. Vaya, parece que estás usando el máximo poder, pero eso no será suficiente para acabar con tu rey, diría Ryota detrás del guerrero, lanzando una fuerte patada, pero se sorprendió que solo atravesó el cuerpo del guerrero. Demasiado lento para mí, diría el Saiyajin en burla mientras lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Ryota no fue capaz de esquivar el golpe que le dio de lleno, sacándolo disparando hasta impactar unos escombros que creó una fuerte explosión. Vaya, parece que ahora eres demasiado lento para mi poder, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver dónde había caído el guerrero. Vaya, usando la velocidad divina para por lo menos lograr impactar algunos golpes, diría Ryota al ver dónde se empezó a mover al guerrero. Décima explosiva, calma, diría Ryota mientras vio lentamente el movimiento del guerrero. Ahora quinta explosiva, a lo solar del dragón, diría el Saiyajin cuando su aura cambió a una más sofocante que iba destruyendo todo a su paso y un gran dragón de fuego se formó. Escudo indestructible dragón de hielo, diría Ryota cuando un gran dragón de hielo se formó. El impacto de los ataques fue brutal, que creó una fuerte explosión que pulverizó aún más la zona de combate. Ryota vio su estómago que tenía un hoyo ya que fue atravesado. Vaya, ¿piensas que un dragón de hielo iba a poder con el emperado de fuego?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso era claro, pero ¿qué importa?, diría Ryota cuando generó lo herido mientras se ponía a la altura de su rival. Sabes que si seguimos luchando destruiremos todo este reino, diría Ryota con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Claro que sé eso, ¿por qué crees que solo he protegido solo donde luchamos y kilómetros a la redonda?, diría el Saiyajin mientras veía al guerrero. Sí, mis sospechas eran claras, pero eso qué importa, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Importa muchísimo, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Vaya, así que los pilares que veo no solo son de adorno, se diría Ryota en sus pensamientos mientras se lanzó a una gran velocidad donde su rival. Goku vio los movimientos que iba haciendo el guerrero, que empezó a esquivarlos lentamente mientras impactó un fuerte rodillazo en todas las costillas. Ryota escupe sangre por el brutal impacto. Vaya, te has vuelto demasiado lento para mi gran poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. El lento es otro, diría Ryota cuando destruyó los 10 pilares de fuego con el escudo. Imposible, no vi en qué momento se movió, se diría el Saiyajin cuando retoma su postura mientras vio a un veloz destellos que le había impactando un fuerte golpe en tan solo segundo. Goku había caído de rodillas en el suelo del planeta, escutiendo un bocado de sangre por la brutalidad del golpe que había recibido. Vaya, veo que me pase un poco, diría Ryota con una pequeña sonrisa al ver al guerrero de rodillas.
Jaja, no pienses que por lograr dar ese golpe has ganado, diría Goku poniéndose de pie mientras se limpia la sangre que recorría su boca. Si mírate apenas se pones de pie y estás alardeando mucho, diría Ryota en burla cuando solo vio a dos destello carmesí moverse a su lado en tan solo milésimas de segundos. No solo tú conoces técnicas de velocidad, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras envía la espada del caos a su dimensión de nuevo. Jaja, si no, pero en eso el cuerpo de Ryota fue partido en dos por la espada y una fuerte explosión se vio en ese lugar. Por fin, diría el Saiyajin cuando cayó escupiendo sangre por usar la técnica destello veloz y la velocidad divina sin haberlas entrenado a ambas técnicas. Jajaja, ¿piensas que la espada del caos podría con la protección del guardián divino?, diría Ryota, saliendo de la explosión mientras dio una veloz patada en toda la mandíbula del guerrero. Goku salió disparado hasta colisionar brutalmente unos escombros mientras varias rocas cayeron en él. Vaya, sigo siendo superior al supuesto rey de la dimensión, diría Ryota en burla hacia el guerrero que tenía enfrente. No, esto no me pasará a mí, el futuro rey y dios para todas estas escorias, diría el Saiyajin poniéndose de pie. Solo su poder hacía doblegar a muchos guerreros del nivel rey. Imposible, ¿cómo eres capaz de ponerte de pie si veo claramente que tienes destruido la mayoría de huesos? Los músculos están destruidos por usar esas técnicas, diría Ryota, viendo al guerrero de nueva cuenta, pero ahora eso ya no estaba todo, se había regenerado. Es mejor que guardes tus palabras si no quieres ser polvo en segundo, diría el rey del infinito. El poder de las gemas había tomado el control del cuerpo. Creación, abismo sin fin, caerás en una perdición, sufre con las almas destruidas por tu mano. Realidad absoluta del rey, diría el rey del infinito mientras todo se volvió carmesí. Una presión cayó en el guerrero. ¿Piensas que tu basura de gravedad podrá conmigo?, diría Ryota destruyendo la gravedad, pero en eso fue enterrado en el suelo de la realidad que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. El que habla tanto es el menos poderoso y eso estoy viendo en esta escoria, diría el rey del infinito viendo a el guerrero que estaba de rodillas ante su rey. Su velocidad es bestial, no vi en qué momento se movió, pero esto no será suficiente. Golpe, palma de hielo eterno, descansa en un infinito hielo, diría Ryota cuando lanzó la fuerte palmada a una gran velocidad impactando en su objetivo. El Saiyajin en segundos se volvió un bloque de hielo. Jaja, por estar de confiado te pasa estas cosas, escoria, diría Ryota en burla, pero en eso un escalofrío recorrió por su cuerpo al ver dónde estaba el guerrero. Te recuerdo que a un rey no lo detendrás con una técnica patética como la tuya, diría el rey del infinito mientras se puso en una milésima de segundo detrás del guerrero. Imposible, no lo vi cuando se movió, se diría Ryota en sus pensamientos mientras esquivó con mucha dificultad el golpe, pero en eso cayó de rodillas de nuevo. Pensaste que solo atacaba Wambes, diría el rey mientras le clavó una veloz patada, mientras con sus ojos purpuras vio un punto vital del guerrero y a una velocidad le impactó un fuerte rodillazo. Ryota impactó brutalmente el muro de esa realidad. Rugido del rey de las bestias, diría el rey cuando un rugido de Ozar se escuchó en toda esa realidad. Los tímpanos de Ryota explotaron por el dolor de escuchar ese rugido. Dragón emperador rojo, ataque final del dragón, lluvia tirana, diría el rey cuando cientos de lanzas forjadas por las escamas del dragón empezaron a caer por toda la realidad. Ryota se estaba moviendo por toda la realidad, aunque se mueva a una velocidad suprema no puede esquivar las fuertes lanzas que se iban clavando en su cuerpo. Por el fuerte dolor cayó de rodillas de nueva cuenta. Ahora lanza final, lanza del rey, diría el rey del infinito cuando lanzó la fuerte lanza a una gran velocidad. Guardián, pido prestada la protección de Avalon, el reino más poderoso ante tú, el guardián, diría Ryota cuando un brillo lo cubrió. La lanza del rey impactó el escudo, solo el impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó aún más esa realidad. Vaya que buen escudo, pero eso no será suficiente, diría el rey cuando le aumentó aún más el poder a la lanza. Pero en eso la lanza se partió en dos al no lograr atravesar la capa de Avalon, solo eso creó una fuerte explosión. Ojo místico, resplandor del infinito, diría el rey del infinito cuando su ojo púrpura brilló intensamente y vio de dónde provenía la protección. Ataque infinito solar, vals flameante, arderás hasta los fines del infinito, diría el rey cuando lanzó los dos ataques por horizontal y vertical. Eso nunca yo vivir para ver cómo la dimensión entra en caos, diría Ryota cuando su escudo aumentó aún más poder. Eso nunca te salvará, gritó el Saiyajin cuando lanzó un fuerte puñetazo de fuego, se cargó tomando un color verde, el fuego del tiempo, el primer fuego que utilizó el guerrero. El impacto creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso volviendo polvo todo. Jajaja, tu fuego no podrá ante mi gran poder, diría Ryota riéndose como un loco mientras lanzó un fuerte puñetazo. Ahora fuego carmesí, aura del caos, diría el Saiyajin cuando su aura cambió a carmesí.
Ryota impactó el aura y sintió como su brazo fue pulverizado en tan solo segundos. Fue el grito del Ryota mientras cayó de una fuerte patada que lanzó el Saiyajin. Vaya que estúpido saliste, diría el rey, viendo dónde había caído el guerrero. Maldición, estoy siendo superado por un maldito simio, diría Ryota, mientras se ponía de pie y su brazo había sido regenerado de nueva cuenta. ¿Qué pasa? ¿Dónde están todas las palabras que decías que me ibas a eliminar y eso se las comió el viento? ¿O qué pasó? Diría el Saiyajin riéndose por eso mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad. Gravedad del rey, diría Ryota lanzando la técnica de gravedad a una gran velocidad. Eso nunca me detendrá. Golpe ira de Ozaru, diría el rey cuando lanzó el fuerte puñetazo a una gran velocidad. Ryota lo perdió de la vista y recibió el fuerte golpe que salió disparatado hasta impactar escombros que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se puso de pie de nuevo construyendo las costillas destruidas con algunos huesos. Jaja, ¿piensas que podrás detener a un rey con una gravedad patética como la tuya? Diría el rey del infinito, viendo con una pequeña sonrisa a el guerrero. Tú un rey, no me hagas reír, diría Ryota, cuando se movió a una gran velocidad para dar un golpe certero. Demasiado lento, diría el rey cuando se desplazó a una gran velocidad, destruyendo la barrera del sonido impactando fuertes golpes en tan solo segundos. Imposible, no vi moverse, diría Ryota, cuando salía disparado cientos de kilómetros, mientras a gran velocidad retomó su postura, logrando bloquear el veloz puñetazo, pero su brazo quedó temblando al detener ese golpe. La magnitud de la fuerza del guerrero fue brutal. Ryota se hundió en los escombros que se había detenido, mientras se lanzó a una gran velocidad. Jaja, esa velocidad patética no me hará nada, diría Goku cuando volvía a detener los fuertes puñetazos que iban a donde él y a una gran velocidad le impactó una patada. Ahora cuerpo del infinito vacío, diría Ryota, cuando quiso activar esa técnica pero fue capaz de usarla ya que la realidad creada por el Saiyajin bloquea cualquier técnica dimensional. Vaya, no eres capaz de crear técnicas dimensional, diría el rey en burla mientras lo veía. Estallido lunar, golpes del inframundo, ahora sentirás el peor sufrimiento, diría Ryota cuando se lanzó a gran velocidad y logró impactar el fuerte golpe. El Saiyajin salió disparado miles de kilómetros hasta impactar la pared de su realidad mientras soltó un bocado de saliva por el fuerte golpe mientras ponía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldito?, diría Ryota mientras veía a su rival con odio. Sigue así, cada golpe me hace poco daño, si sigues así por lo menos me darás más diversión, diría el rey con una pequeña sonrisa. Te burlas, escoria, ahora me dejaré de juegos y empezaré a luchar en serio. Fue el grito de Ryota cuando liberó el 100% de su poder que hacía temblar la mera existencia de solo sentir ese gran poder. El Saiyajin salió disparando cientos de kilómetros por las fuertes ondas expansivas mientras se detenía en escombros con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Quiero ver que mantengas esa sonrisa por más tiempo, diría Ryota detrás del guerrero. Y eso así será por tener una velocidad así, no me ganarás, diría el rey cuando se desplazó entre el espacio y tiempo, impactando un fuerte golpe en tan solo segundo. Vaya, aún posees una velocidad digna para seguirme el paso y esto será más divertido, diría Ryota cuando clavó una veloz patada al aire, pero él había visto dónde iban a salir el guerrero antes de tiempo. El rey salió disparado cientos de kilómetros hasta lograr detenerse en unas rocas mientras vio a Ryota. ¿Qué pasó? Tu técnica de espacio y tiempo no funcionó tal como pensabas, diría Ryota en burla mientras se lanzó a una gran velocidad. Calamidad, luna creciente divina, diría el Saiyajin creado un vórtice dimensional en forma de nueva con miles de cortes. Técnicas de demás dimensiones, diría Ryota cuando empezó a destruir cada luna que iba a donde él. Ahora mirarme a los ojos y póstrate ante tú, el rey del infinito, ojo místico, resplandor del infinito, diría el Saiyajin cuando su ojo púrpura brilló intensamente mientras fijo a su objetivo. No caeré ante una técnica de ojos mediocres, ojo místico, resplandor del caos, diría Ryota cuando sus ojos brillaron logrando destruir la técnica con un gran costo. Descenso lunar, interminable paisaje lunar, diría el Saiyajin cuando lanzó miles de cortes sin dirección alguna. Espada del rayo místico, diría Ryota cuando una espada que irradiaba fuertes rayos, ahora lluvia eléctrica del caos, diría Ryota cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Los impactos eran brutales que destruyen todo a su paso mientras se veían fuertes explosiones por todos lados. Ahora golpe del caos, diría Ryota cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Cadenas perforadoras lunares, ataduras del infierno, diría el rey cuando activó la técnica mientras lanzó las cadenas a gran velocidad. Ryota fue presa de las cadenas pero vio algo, el poder de las cadenas era demasiado débil que de un fuerte estallido de su ki destruyó las cadenas mientras veía a su rival. Vaya, el poder del infinito se le termina a ese cuerpo débil, no es capaz de detener a un rey como yo, diría Ryota en burla.
Maldición Goku, por nunca entrenaste el poder de las gemas en tu cuerpo, pero lo llevaré al límite sin importar nada. Arden estrellas del infinito, actívense 12 estrellas del infinito, diría el rey cuando ese gran poder se hacía sentir por todo el reino mientras fuertes torbellinos eran expulsados por su poder mientras sangre empezó a salir de sus ojos, nariz. Medición mínima 5 minutos en este poder, diría el rey cuando se movió a una gran velocidad para destruir a su rival. Demasiado patético para mí, diría Ryota cuando impactó miles de golpes a el Saiyajin en tan solo segundos. Imposible, no lo vi, diría el rey cuando fue impactado por los fuertes golpes que salió disparado hasta impactar escombros. No que el poder de las 12 estrellas era brutal, pero por lo que veo solo es una burla, diría Ryota cuando en una milésima de segundos ya estaba frente a su rival destruyéndolo a golpes. El rey no pudo hacer nada, el cuerpo fue demasiado herido en toda la batalla que cayó en su estado base el poder oscuro. En el palacio destruido. El rey destruirá a la escoria de Ryota, diría Korra mientras se ponía de pie, pero fue puesta de rodillas por Akame con cadenas del rayo. El salvar a la dimensión, diría Sakura con dificultad. Solo hablan por hablar, diría Akame serio. Tu calla, escoria, diría Yato con dificultad. Jaja, piensan que esta escoria los salvará, diría Ryota, tirando a Goku frente a todos los guerreros. Viva el rey Ryota, el rey más poderoso de la dimensión, diría la mayoría de los guerreros. Ahora todos serán eliminados, diría Ryota. Salven a este reino, diría Ikari cuando creó un portal con su poder dando su vida en ello para salvar a los guerreros. Bardock le dio la ubicación de su planeta en el centro del reino. Claro que no, gritó Ryota, pero fue demasiado tarde. Bardock, Rin, Sakura, Akemi, Yoki y Akashi ya fueron los primeros en llegar al planeta. Distorsión de la realidad, el poder eterno, diría Amaterasu. Goku, Yato, Korra, Seki, Amaterasu llegaron a un lugar diferente gracias a Amaterasu. La mayoría de guerreros habían muerto por las batallas que se llevaron a cabo, solo quedaron los más fuertes y los guerreros de los Omegaverso. Espero les haya gustado y no olviden dejar su like para la siguiente parte, y con este capítulo le damos inicio al siguiente arco.